y matrona que desarrolla su labor asistencial en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Vallecas, en Madrid, y es doctoranda del Programa de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha. Miriam, adelante. Hola, buenos días a todos. A ver si somos capaces. ¿Dónde está la presentación? Compartir pantalla. A ver, compartir pantalla. Autonomía de la mujer en el parto. Esa será. Esa. Ahí está. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador de las jornadas el que hayan hecho posible que un año después podamos estar aquí, aunque sea de esta manera. Nos hemos tenido que acostumbrar a este tipo de dinámicas. Y bueno, la presentación que yo traigo, el título es una pregunta, el responder a si se respeta la autonomía de las mujeres como pacientes en el momento del parto. Y bueno, pues, ¿por qué motivo me planteo esta pregunta? Pues hace un año, cuando me invitaron a participar en las jornadas y traer aquí algún tema interesante, coincidió con que estaba terminando un trabajo en el que analizaba la calidad de la atención recibida por las mujeres en sus partos desde su punto de vista, a través de un cuestionario que se llama Calidad desde la perspectiva del paciente intraparto, que se compone de 11 dimensiones. Cada una de las dimensiones valora un aspecto diferente del cuidado. Era un trabajo a nivel nacional, con una muestra de mujeres de toda España. Entonces me llamó mucho la atención que en este trabajo algunas dimensiones, la puntuación general del cuestionario era bastante alta, pero había dimensiones que obtenían puntuaciones muy negativas, que tenían que ver con la información recibida, el nivel de intervencionismo que las mujeres percibieron que los profesionales llevaron a cabo durante el parto y hasta qué punto ellas sintieron que pudieron tomar decisiones durante el proceso. Y si analizamos estos tres conceptos, definen el principio de autonomía del paciente. Entonces, estos resultados fueron los que me dieron la idea de esta presentación, porque el respeto de la autonomía de los pacientes es uno de los principios que deberían de regir nuestra actuación. Sabemos que, por un lado, el respeto a la autonomía del paciente está arreglado por la bioética y, por otro lado, también trabajamos dentro de un marco legislativo bastante contundente a este respecto. Entonces llama mucho la atención que cuando preguntas a estas mujeres si se les está respetando su autonomía cuando van a dar a luz, estén diciendo que no sienten que se respete o que se esté respetando como ellas creen que debería haberse hecho. Llama mucho la atención cuando es algo que debería hacerse de manera obligatoria. Entonces, es de lo que voy a hablar a continuación. Primero voy a explicar un poco a nivel general con cualquier tipo de paciente qué implica esto del respeto de la autonomía y luego ya nos vamos a centrar en ciertas situaciones que se producen durante el parto. Bueno, la bioética todos sabemos lo que es. La bioética en realidad existe desde que hay personas que se han dedicado al cuidado de otras personas. De ahí, pues, por ejemplo, el juramento hipocrático. Pero sí que es verdad que como cuerpo teórico no se desarrolló hasta el siglo XX. El principio pues tuvo que ver cuando se tuvo conocimiento de los experimentos que se habían llevado a cabo con los presos de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya se empezó a ver un atisbo de lo que es la bioética como la conocemos hoy en día. Luego hubo una serie de sucesos con bastante repercusión mediática que habían supuesto dilemas éticos en donde no se podía dejar al profesional que tomara la decisión.
o era difícil, era muy complicado para el profesional tomar una decisión correcta. Entonces, a partir de ahí se vio que era necesario desarrollar un campo concreto con conocimientos teóricos sobre el tema. Y así surgió en 1979 la obra Principios de ética biomédica, en donde sus autores describían los 4 principios de bioética que conocemos: el de no maleficencia, beneficencia, justicia y el de autonomía, que es del que vamos a hablar hoy aquí. En esta obra lo que se dice es que para actuar con autonomía hay que cumplir 3 condiciones, que son, por un lado, que se haga de manera intencionada, con cierta comprensión de lo que se está haciendo y sin influencias controladoras que determinen la decisión. Es importante tener en cuenta que, en cuanto a la intencionalidad, no se admiten grados, se actúa de manera intencionada o no, pero con respecto a la comprensión de lo que se está haciendo y a la libertad de coacciones solo hace falta superar un nivel sustancial, ¿no? Todos sabemos que no hace falta que nuestros pacientes sean total expertos en lo que les está pasando, solo tienen que alcanzar un nivel de comprensión. Y la libertad de coacciones también es difícil pedir que sea completa, porque pues, siempre hay coacciones sociales, situaciones personales, familiares que pueden orientar la actuación hacia un punto, pero la cuestión es que no sean que solo lleguen a un nivel, que no sean el motivo principal por el que el paciente decide hacer algo o no. Por otro lado, la autonomía obliga a los profesionales a dar información adecuada, a asegurar que se está comprendiendo y que se está actuando de manera voluntaria y a potenciar que sean los pacientes los que asuman responsabilidad en sus decisiones y que sean ellos los que tomen estas decisiones. Al final, en la práctica clínica, la materialización del principio de autonomía es el consentimiento informado, que voy a hablar de ello dentro del marco legislativo. Bueno, dentro del marco legislativo todos sabemos que tenemos la Ley General de Sanidad, que define el derecho a decidir libremente y que luego la Ley de Autonomía del Paciente desarrolla plenamente este derecho. Estos derechos lo que regulan son la información sanitaria que recibimos, la intimidad que se nos debe respetar cuando somos pacientes y nuestra autonomía. El derecho a la información asistencial incluye el respetar no querer ser informado. Además, la ley también dice cuáles son los contenidos mínimos de esta información asistencial, la finalidad y naturaleza de la intervención que se quiere llevar a cabo y los riesgos y consecuencias tanto de llevarlo a cabo como no. Y además la información debe ser sin excesos, comprensible y adecuada, es decir, hay que individualizarla, ¿no? Dependiendo del nivel educativo del paciente, muchos otros factores, hay que individualizar la información que se da. Por lo tanto, la finalidad última de la información asistencial es potenciar y preservar la autonomía de los pacientes y asegurarnos que están tomando decisiones libres y guiadas únicamente por su propia voluntad. Y así llegamos al desarrollo del consentimiento informado, ¿no? Que supone una conformidad libre, voluntaria y consciente manifestada en el pleno uso de sus facultades y después de recibir una información adecuada para que tenga lugar una actuación que afecta a su salud. Por lo tanto, el consentimiento informado implica que se está actuando de manera libre, voluntaria y que además se está pudiendo elegir entre las diferentes opciones disponibles por el sistema. Como todos sabemos, una cosa es la intención. Una cosa es, muchas veces tenemos la teoría, todo está escrito, muy bien descrito, como tenemos que trabajar. Y luego otra cosa es la realidad. Luego otra cosa es lo que tenemos, la práctica y cuando queremos llevarlo a cabo. ¿Qué problemas nos encontramos en la práctica con cualquier tipo de paciente? En un primer momento, algunas veces se produce un choque de principios bioéticos. Nuestra actuación como profesionales se puede orientar desde un punto de vista u otro. Un extremo de esta actuación sería el paternalismo, que es poner la beneficencia por encima del resto de principios. Yo soy el profesional, yo soy el que sabe, el experto y el que sabe lo que te pasa y lo mejor para ti y ya está.
El otro extremo sería el autonomismo, que es situar el principio de autonomía por encima del resto de principios. Yo soy el paciente, yo te digo lo que me pasa, lo que necesito, y tú apáñate para atenderme y resolverme el problema. Normalmente nuestra actuación tradicionalmente está más orientada desde el punto de vista del paternalismo, porque sobre todo la profesión de medicina, que es la que lleva más años reglada, implicaba una alta cualificación moral de los profesionales, lo que hacía que nadie cuestionara sus acciones profesionales, ¿no? Solamente el formarte como profesional sanitario se supone que implica una alta cualificación moral. Pero bueno, ya hemos visto que hay situaciones en donde hay dilemas éticos y esta responsabilidad no puede recaer únicamente en la persona que está trabajando, ¿no? Luego, además, otra situación que se ha producido a día de hoy es la emancipación de los pacientes, que supone que son ellos los que describen las necesidades sanitarias. Tienen un problema y lo que ellos consideran un problema es lo que les hace ir al profesional. Y lo cierto es que algunas veces las expectativas de los pacientes son poco realistas. Los estudios lo que dicen es que buscan una eterna juventud, que no es posible, ¿no? Y una urgencia en la demanda asistencial, una urgencia que muchas veces no es justificada. Lo que es un problema que para ti resulta urgente, pero pues, desde un punto de vista objetivo no lo es, lo que puede hacer que los pacientes se muestren frustrados con lo que el profesional puede hacer hacia ellos. Por lo tanto, se puede decir que a día de hoy estamos viviendo un cambio del paternalismo a la pérdida de confianza en los profesionales, ¿no? Y al hecho de que los principios bioéticos se entienden de manera diferente desde el punto de vista del profesional y desde el punto de vista del paciente. El profesional entiende que el principio de beneficencia, que es el que regula su actuación, está siendo atacado y no respetado por el paciente, y que el de autonomía implica un capricho, una atención a la carta sin justificación y con unas expectativas poco realistas. Y el paciente siente lo contrario, que el principio de autonomía está siendo atacado y no respetado por el profesional y no confía en el principio de beneficencia. A veces siente que la actuación del profesional no está orientada por este principio, sino que hay otra serie de intereses personales que mueven a que ese profesional actúe de una manera o de otra. ¿Cuál sería el objetivo ideal resultante de este choque de principios? Que el principio de beneficencia esté al servicio de la autonomía, pero no uno por encima de otro. Y luego hacer una reflexión social sobre los fines y los valores de las ciencias de la salud, ¿no? Que la gente entienda qué puede pedir al sistema y que también asuma cierta responsabilidad en su salud y bueno, pues que sepa lo que el sistema puede hacer realmente por él como paciente. Por lo tanto, se trata de buscar un equilibrio entre dar el mejor cuidado y escuchando al paciente. Luego nos encontramos con otros problemas logísticos, como son la falta de tiempo, el espacio físico inadecuado, una sobrecarga asistencial, que hacen difícil cumplir el respeto de la autonomía. Si tienes que dar una información individualizada, que el paciente piense en esta información, que piense dudas, que te pregunte, que resuelva, que consulte con sus familiares, pues muchas veces no disponemos de estas cosas y se hace muy complicado el respeto de la autonomía. ¿Y cuál es la situación de la mujer? ¿Ser mujer tiene consideraciones especiales a este respecto y que hacen que sea más fácil o más complicado el respeto de la autonomía? Por lo general todo se vuelve más difícil, sobre todo cuando hablamos de una mujer embarazada, porque en una mujer embarazada estamos atendiendo un 2x1 y una de las partes no tiene voz ni voto, que es el bebé. Entonces, por un lado, hay que tener en cuenta que la mujer, que es la que nos va a decir lo que quiere, está pensando en los dos y está pensando en lo mejor tanto para ella como para su hijo, ¿vale? Además, algunos de los dilemas éticos más controvertidos a lo largo de la historia tienen que ver con el cuerpo de la mujer. El dilema ético del aborto, de llevar a cabo el diagnóstico prenatal, la anticoncepción y algunas decisiones que se llevan a cabo durante el parto.
¿Cuáles son estos dilemas éticos que se pueden dar durante el parto? La elección de la vía del mismo, las técnicas e intervenciones que se pueden llevar a cabo durante el proceso y el lugar en que la mujer decide dar a luz. En cuanto a la vía del parto, aquí en nuestro medio está bastante claro que en la práctica no debería de darse a elegir a una mujer la vía del parto, porque las opciones serían el parto vaginal, tanto normal como instrumental, y el parto operativo cesárea. Cuando tú das a elegir a un paciente entre dos opciones es porque las dos opciones tienen resultados similares y tienen riesgos y consecuencias similares. Pueden cambiar un poco, pero no demasiado. Sin embargo, los principales riesgos del parto, que son la hemorragia posparto y la infección puerperal, se ven muy incrementados en una cesárea. Por lo tanto, no habría lugar a dar a elegir a una mujer en una situación en la que se puede producir el parto vaginal. Porque si tú le das a elegir, le estás dando a entender que es igual de seguro una cesárea que un parto vaginal, y no es así. Sin embargo, sigue habiendo cierta controversia con respecto a esto. Hay ciertas asociaciones profesionales que dicen que la decisión del profesional siempre está éticamente justificada. Si un profesional considera que el parto cesárea es más beneficioso para esa mujer y su hijo, está justificado a llevarlo a cabo, y al revés. Si considera que el parto vaginal es mejor para esa mujer y para ese bebé, está éticamente justificado. Y luego hay otras instituciones que dicen que la decisión debería ser la suma entre recibir información basada en evidencia científica y que la señora decida, ¿no? La lógica sería que si tú le das la información adecuada a la mujer, pues la mujer va a optar por lo mejor. Pero es cierto que aún así habría mujeres que seguirían optando por una cesárea, por el motivo que sea. Entonces es ahí cuando, si a pesar de dar la información adecuada, esa mujer te sigue pidiendo una cesárea, aunque cumple condiciones para un parto vaginal, ¿es realmente ético obligarla a pasar por un parto vaginal? Pues ahí está el dilema. En cuanto a las técnicas e intervenciones que se pueden llevar a cabo durante el parto, el problema aquí es que hay una gran variabilidad, a pesar de que hay mucha evidencia sobre lo correcto con respecto a esto. La manera en que se atiende un parto varía mucho entre hospitales con características similares, y dentro del hospital algunas veces incluso depende del profesional que atienda a esa mujer. Debido a esto, hay muchos documentos que se han desarrollado. En España está, por ejemplo, la Guía de Práctica Clínica sobre la atención al parto normal. La OMS cada cierto tiempo también hace publicaciones sobre las recomendaciones de atención en el parto. La NICE también tiene documentos de muy buena calidad y revisados cada cierto tiempo. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sobre ciertas prácticas que durante mucho tiempo se han llevado a cabo de manera protocolarizada. A todas las mujeres se les hacía. Estas prácticas, algunas de ellas son el rasurado, el enema, el uso de oxitocina sintética, la rotura artificial de membranas y la episiotomía. Si les preguntamos a nuestras madres, a todas se lo hacían, tal cual entraban por la puerta del paritorio, se rasuraba, se enemaba, se ponía el goteo de oxitocina, se les rompía la bolsa si no las tenía rotas y se hacía episiotomía si era un primer parto a todas, a no ser que el niño se estuviera cayéndose casi. Y sin embargo, todas estas guías nos dicen que no son prácticas que deban hacerse de manera rutinaria, sino que se tienen que individualizar. La guía NICE, por ejemplo, en cuanto al rasurado y al enema, ya ni siquiera se manifiesta. Lo considera una práctica tan sumamente desfasada que ya ni siquiera tiene una opinión sobre eso. No considera ni siquiera que haya que hablar del tema. Y sin embargo, son prácticas que a día de hoy, en las tasas de los hospitales y en las tasas de uso de cada profesional se ve mucha diferencia. ¿Cómo puede ser que en hospitales similares tengan una tasa de un 50% de práctica de episiotomía y haya un hospital parecido con la misma carga asistencial, por ejemplo, en un mismo número de profesionales en plantilla, que hacen un 15% de episiotomía? ¿Cómo puede haber tanta diferencia? No es una diferencia de unos cuantos puntos.
Pues bueno, es complicado seguir la evidencia. Además, en el campo de la obstetricia se ve mucho, porque en otros ámbitos, cuando hay un estudio muy novedoso en donde te dicen que, por ejemplo, en traumatología, en oncología, este tratamiento que se estaba haciendo es mejor sustituirlo por este otro. Pues normalmente los profesionales rápidamente se adaptan a las nuevas recomendaciones. Sin embargo, en la obstetricia esto cuesta muchísimo. Bueno, todo vino un poco de cuando en los años 60 se institucionalizó el parto. Antes el parto era del ámbito domiciliario y más tarde las mujeres empezaron a acudir a los hospitales. En este momento se sistematizó mucho el trabajo, es lo que os decía antes. A todas las mujeres que entraban por la puerta se les rasuraba, se les enemaba, todo, se le hacía toda la ristra de intervenciones de manera sistemática, sin individualizar. Coincidió con una gran disminución de la tasa de morbimortalidad materno-fetal, que luego más tarde se ha sabido que no tiene que ver con esa sistematización del trabajo. Se ha sabido pues, que tiene que ver, por un lado, con el mayor nivel educativo de la población, que ha hecho que las condiciones higiénicas mejoren en general, tanto en hospitales como en el domicilio. También ha mejorado el acceso a la asistencia sanitaria y sobre todo se ha visto que han mejorado el tratamiento de emergencias obstétricas y el tratamiento de hemorragias e infecciones puerperales. Pero estas prácticas en concreto durante el parto de las que he hablado, el uso de oxitocina sintética, la rotura artificial de membranas, no han tenido que ver con esta mejora de la tasa. Pero se siguieron utilizando pensando que sí, que era lo que había hecho que esto mejorara. Al revés, luego han surgido muchos estudios que han visto que hacerlo de manera rutinaria solo implica más problemas que beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido mucha resistencia y rechazo al cambio cuando toda una generaciones y generaciones de profesionales se han formado de esta manera. Es muy difícil cambiar la manera de trabajar. Cuando a ti te han enseñado que eso es lo que tenías que hacer, pues es complicado decidir que una mujer puede parir sin ponerle goteo de oxitocina, porque a ti lo que te han enseñado es que hay que ponerlo. Pero algunos profesionales además entienden este cambio de recomendaciones como el hecho de que tienen que admitir que lo que han estado haciendo no era lo correcto, que no han estado tratando bien a las mujeres y no hay que interpretarlo así. Es. En un curso que fui una vez nos ponían una comparativa de una persona que circula por una carretera todos los días a 80 kilómetros por hora porque es el límite de velocidad. Años lleva circulando por esta carretera de esta manera. Y sin embargo un día le para la Guardia Civil de Tráfico y le dice que por qué va a 80 kilómetros por hora si el límite de velocidad son 60. Y esta persona le dirá, yo llevo circulando por aquí toda la vida y han sido 80 kilómetros por hora. Y el guardia civil le puede decir, pues es que hace 2 semanas han cambiado las recomendaciones de circulación y ahora las señales son de 60 kilómetros por hora. Usted, como conductor habitual, tiene que revisar estas señales a diario, cada vez que utiliza esta carretera y adaptar su conducción a las nuevas recomendaciones. Pues es lo mismo en esto. Un día la recomendación es una cosa y al día siguiente cambia y hay que adaptarse a la evidencia de cada momento. Y nuestra obligación como profesionales es adaptar nuestra actuación a la evidencia científica. Un documento que ha surgido a raíz de esto es el Plan de Parto, que es un documento en el que las mujeres expresan sus preferencias, necesidades, deseos y expectativas sobre el momento de dar a luz, con el objetivo de ayudar a los profesionales a que las conozcan, a que sepan qué es lo que quiere esa mujer de su parto y además hace que ellas participen de manera activa, ¿no? Y tomen decisiones de manera activa. Facilita el principio de respeto de la autonomía. No es un sustituto de la información que se da durante el parto. La recomendación es llevarlo a cabo entre las 28 y las 32 semanas de gestación con ayuda de profesionales para que lo que la mujer pide sea realista y de acuerdo a sus condiciones particulares.
no es definitivo. En el momento del parto la mujer puede cambiar de opinión, tampoco contempla prácticas no aconsejadas y no planifica el desarrollo del parto, porque el parto es imprevisible, ¿no? Y la mujer cuando rellena un plan de parto sabe que pueden haber circunstancias que de pronto hagan que lo que ella no quería se tenga que hacer, pero esto la mujer es consciente de que puede suceder. Al final es la materialización del consentimiento informado durante el parto. Hay un plan de parto desarrollado por el Ministerio de Sanidad. Luego cada hospital puede desarrollar sus propios planes de parto. En el que yo trabajo, en el de Vallecas, está este plan de parto que os pongo aquí. Y el Hospital de Ciudad Real tiene también un plan de parto en su página web. Además, está muy bien porque viene como una especie de folleto informativo sobre cómo se trabaja en el paritorio. Vienen imágenes de cómo es el paritorio físicamente, que eso ayuda mucho a las mujeres a estar tranquilas, porque ya parece que conocen un poco el paritorio antes. Para eso también vienen muy bien las visitas guiadas, que a día de hoy es algo totalmente impensable con el tema del COVID. ¿Qué efectos beneficiosos tiene el plan de parto? Pues disminuye la ansiedad de la paciente, el uso de oxitocina sintética, la rotura artificial de membranas, sistemáticas, quiero decir. En mujeres que no usan epidural disminuye el registro cardiotocográfico continuo y en primíparos disminuye las tasas de cesáreas y la necesidad de reanimación neonatal avanzada. Por otro lado, aumenta la percepción de atención individualizada, la confianza en los profesionales, mejora la participación, la comunicación con ellos, el número de contactos piel con piel, de partos eutóxicos, pisamientos tardíos de cordón umbilical. Aumenta aproximadamente en 1 hora la duración de la dilatación y también mejora los valores en primíparas del Apgar al minuto de vida de los bebés y sus valores de pH arterial. ¿Cuál es el principal inconveniente del plan de parto? Pues que hay mucho rechazo por parte de algunos profesionales que pueden hacer que la mujer sienta que está siendo atendida de una manera menos positiva y pueda dar lugar a una menor satisfacción con la atención. ¿Por qué se produce este rechazo? Porque hay profesionales que sienten que las mujeres les están diciendo cómo trabajar y sienten que no tienen confianza en ellos, cuando no es una manera correcta de entender el plan de parto. Tienes que entender que una señora en un momento dado quiere ejercer su derecho a la autonomía y de decisión de las diferentes opciones de atención que tiene. Y hemos visto que hay mucha variabilidad en las actuaciones de los profesionales, donde las mujeres sienten que tienen algo que decir con respecto a esto. Un ejemplo, vamos a analizar un caso concreto. Luisa quiere un parto vaginal con el mínimo de intervenciones, quiere evitar técnicas rutinarias y consulta esta posibilidad con María, una matrona. María comprueba que Luisa tiene características adecuadas para lo que quiere, es un embarazo de bajo riesgo, le informa de la evidencia científica de cada una de las intervenciones que le preocupan y le advierte que podría llegar a ser necesario hacer uso de ellas en caso de que haya una desviación de la normalidad y sea necesario hacerlo. Días después de esta consulta, Luisa llega de parto al hospital con una dilatación de 4 centímetros y un patrón de parto normal. Sara, otra matrona, está presente cuando Luisa llega a admisión y comenta con ella su plan de parto. Y lo que le dice es que, aunque no existe un protocolo específico sobre parto de baja intervención en el servicio, le dice que no secunda sus elecciones y que es una práctica muy infrecuente en su servicio. Además, pone en cuestión la decisión de María de apoyar la elección y el plan de parto de Luisa y le deja claro a su compañera que ella hará lo que crea conveniente de acuerdo a su formación. Por un lado, Luisa ha llevado a cabo el ejercicio de su autonomía, lo que conlleva la obligación de los profesionales de respetar en principio tal decisión que ha tomado de manera voluntaria por una persona capaz y con información suficiente y adecuada. Está entendiendo que en ciertos casos haya que variar la actuación en el caso de que se produzca alguna anomalía del proceso. La actuación de María parece acomodarse al significado contemporáneo del ejercicio profesional. Reconoce y hace posible el respeto de la autonomía de la paciente, pero a la vez toma en consideración el principio de beneficencia, ¿no? Le está explicando, vale, puedes hacer esto, pero en el momento en que pensemos que hay un riesgo para ti o para el bebé, vamos a hacer esto otro, ¿vale? Y te lo vamos a explicar y te lo vamos a decir en el momento en que sea necesario hacerlo.
Por su lado, Sara, pues parece que tiene un comportamiento poco respetuoso. Por un lado, con las decisiones autónomas de la paciente y por el otro, con las decisiones profesionales de su compañera, ¿no? El que no exista un protocolo específico sobre esto en el servicio no es argumento suficiente para no secundar la decisión de la paciente. Y las diferencias entre profesionales deben dirimirse en el seno del equipo asistencial. Lo mejor sería elaborar un protocolo con la participación de todo el equipo sobre este tipo de atención al parto para que cuando lleguen mujeres que soliciten esta atención pues reciban una asistencia correcta y lo más unánime posible por parte de todo el equipo. En cuanto al lugar donde dar a luz, pues las opciones serían dar a luz en el hospital, que no voy a hablar mucho de eso porque es algo que todos conocemos más ampliamente. Otra opción serían las casas de partos y otra opción sería dar a luz en el domicilio. ¿Qué son las casas de partos? Son centros dirigidos y atendidos por matronas con un entorno similar al domiciliario, pero es un centro asistencial. En estos centros se dan a luz mujeres con embarazos de bajo riesgo, con partos espontáneos y suponen un menor nivel de intervencionismo, suele suponer una mayor satisfacción materna, no aumentan los riesgos materno-fetales y resulta más coste efectivo. Es como el punto medio entre dar a luz en casa y dar a luz en el hospital. Mujeres que a lo mejor el medio hospitalario resulta un poco agresivo, pero que tampoco quieren dar a luz en casa, esta sería una buena opción, ¿no? Porque normalmente las casas de partos están situadas al lado de los hospitales, la transferencia al hospital en caso de una complicación es muy rápida y muy ágil. En el hospital, en el servicio de parto más intervencionista, saben que está esa mujer en la casa de partos y tienen una comunicación muy fluida con los profesionales que las están atendiendo. Pero ¿qué es lo que pasa en el Sistema Nacional de Salud español? Que tiene muy poco desarrollo. Hay comunidades como Cataluña, Valencia, que ya van teniendo casas de partos. Y bueno, pues poco a poco quizás algún día llegue al resto de España. Pero bueno, pues sería una buena opción para estas mujeres. En cuanto a dar a luz en casa, en los países desarrollados es poco frecuente dar a luz en los domicilios. Los países con mayor tasa son el Reino Unido y los Países Bajos, que son países donde además la asistencia a domicilio está incluida en el servicio público de salud. Para dar a luz en casa, los criterios serían tener un embarazo de bajo riesgo sin complicaciones, firmar el consentimiento informado adecuado, asegurar que la transferencia hospitalaria se puede hacer en condiciones de seguridad y muy rápidamente, que se trate de un feto único encefálica, a término y sin historia previa de cesárea. ¿Cuál es la controversia? Pues que nos encontramos países como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, en donde no cuenta con un apoyo profesional, justificándose en que aumenta la mortalidad neonatal. Pero para nuestra sorpresa vemos que hay países como Reino Unido, Países Bajos, donde los profesionales están a favor y dicen que la mortalidad neonatal es la misma en casa que en el hospital. Los elementos a favor de esta opción serían el hecho de que disminuye la analgesia farmacológica, las laceraciones perineales y las hemorragias e infecciones posparto. Y por otro lado, pues aumenta la satisfacción y la autonomía de las pacientes. Entonces, el principal elemento en contra sería los hallazgos inciertos en cuanto a mortalidad neonatal. Y hay varios estudios con respecto a esto. En 2010 hubo uno que decía que aumentaba la mortalidad neonatal en casa. Un año después, otro autor dijo que este estudio no se había hecho correctamente, que no estaba metodológicamente bien desarrollado. Luego hay otros estudios que dicen que la mortalidad es igual y otros que no tienen resultados concluyentes. Lo más reciente es del 2019 y ese estudio dice que la mortalidad neonatal es la misma en casa que en el hospital. Hay dos trabajos en concreto muy similares entre sí, con un tamaño de muestra similar, con una metodología parecida. Uno en Canadá en el año 2016 que da el visto bueno al parto en casa y otro en Estados Unidos del 2015 que dice que no, que la mortalidad neonatal aumenta 3 veces en domicilio con respecto al hospital.
Si analizamos los dos estudios, parece que las diferencias están en la manera en que se ha integrado la asistencia del parto en casa en el sistema de salud. En Canadá hay guías de práctica clínica consensuadas. La selección de las candidatas es muy exhaustiva. En cuanto una mujer no cumple condiciones para dar a luz en casa, se le recomienda atenderla en el hospital. Están muy bien descritos cuáles son los profesionales responsables, matronas colegiadas, con una formación específica que tienen que acudir al domicilio con un material concreto. El traslado al hospital también está muy bien definido, cuáles son los motivos por los que una mujer tiene que trasladarse al hospital. Y por otro lado, en Estados Unidos lo que vemos es que hay una falta de documentos de consenso. En el estudio de Estados Unidos, mujeres que habían dado a luz en casa habían dado a luz con profesionales que no se había certificado su cualificación, matronas sin título convalidado, naturópatas, mujeres que decidían dar a luz solas, sin acompañamiento, o que decían que les había acompañado su hermana o una amiga que no era sanitaria, pero que había dado a luz muchas veces y sabía de eso. Había mujeres del parto en casa que tenían condiciones de alto riesgo, enfermedades hipertensivas, con diabetes gestacional, mujeres que en Canadá se les habría recomendado dar a luz en casa. Y además el acceso a los hospitales en Estados Unidos es muy dudoso porque la atención es privada y había mujeres que habían dado a luz en casa acompañadas de matronas cualificadas, que la matrona había identificado un motivo por el que acudir al hospital y la mujer se había negado porque no podía pagar una atención hospitalaria. Por lo tanto, pues parece que si la atención a domicilio se integra correctamente en los sistemas de salud, pues parece bastante segura. La situación en España es: en las comunidades con mayor tasa de partos en casa son Cataluña y País Vasco, pero ni siquiera llegan al 1% de los partos. ¿Hay algún documento de consenso con respecto a esto? Y en la cartera de servicios comunes no está incluido, por lo que las mujeres que optan por esto tienen que contratarlo de manera privada. No hay una formación reglada al respecto. Los profesionales que se dedican a esto lo pagan de su bolsillo o es porque se han formado en países donde esto sí que se hace. Y bueno, pues las implicaciones que tendría su inclusión en el sistema, pues nos podríamos quedar con los beneficios de este tipo de asistencia, supondría un ahorro económico y una mayor accesibilidad y seguridad para las mujeres que optan por esto, ¿no? Si tú estás asegurándote de que una mujer que quiere esto lo está consiguiendo a través del sistema público, pues te estás asegurando que los profesionales van a ser adecuados, van a estar suficientemente formados. Sin embargo, a día de hoy pues tenemos que mantener mucho la calma con esto porque se juzga mucho a las mujeres que quieren dar a luz en casa y está muy mal visto en nuestro medio. A mí, pues por ejemplo, me llamó mucho la atención hace un par de años esta noticia de una jueza obliga a una mujer que quería parir en su casa a ingresar en el hospital. La embarazada hospitalizada por orden judicial en Asturias da a luz por cesárea, batalla legal por el caso de la embarazada obligada a parir en el hospital. Bueno, si analizamos lo que pasó con esta mujer, era una situación, un embarazo de bajo riesgo, controlado, una mujer que había contratado una matrona experimentada para dar a luz en su casa. En un momento dado la señora se sitúa en una situación de embarazo cronológicamente prolongado, llega a las 42 semanas de embarazo y la matrona le dice que vaya al hospital a hacerse un control de bienestar fetal para comprobar que pueden seguir con el plan de dar a luz en casa. La mujer va al hospital, se le hace un control de bienestar fetal con resultados completamente normales y ella decide irse a casa para continuar con su plan. En el hospital le dicen que tiene que ingresar para inducir, no le dan otra opción. Pero ella pregunta, se informa, tiene a su matrona contratada, el control de bienestar fetal está normal y decide asumir el riesgo de irse a casa. Además empieza con contracciones, empieza a ponerse de parto, pero de pronto se personan agentes de la policía en su casa para llevarla al hospital. Al llegar al hospital, la ginecóloga de urgencias considera que no es precisa ninguna intervención urgente y es trasladada a la planta para manejo expectante. Al final, 30 horas después de ingresar, se le hace una cesárea.
Pues parece que por parte del hospital se envió una orden judicial al juzgado diciendo que había que hacer una actuación muy rápida y muy urgente porque la madre y el bebé corrían riesgo de tener unas consecuencias muy graves. Y el juzgado lee este informe y manda que vaya la policía a casa de la señora a llevarla al hospital. Situaciones que se producen en enajenaciones, en situaciones de incapacidad de la persona, ¿no? Es muy grave tomar esta decisión porque estás asumiendo que esa persona no es capaz de tomar decisiones y luego hay que justificar mucho por qué esta persona no era capaz de tomar decisiones. Bueno, a mí me gustaría, porque la mujer, la paciente, ha explicado lo que pasó y ha contado mucho la situación desde su punto de vista, ¿no? Pues que sintió una sensación muy intensa de desamparo, de pérdida de control, que la vivencia fue de miedo, ¿no? Que ver llegar a la policía a su casa la hizo sentir como una criminal, como una persona que tenía que ser obligada a ir al hospital y que una vez en el hospital pues se le podía hacer lo que quisieran porque había una orden judicial que lo justificaba. El hospital no ha hecho declaraciones. La sentencia del juzgado de Oviedo lo que dice es que el trato fue exquisito. Es las palabras textuales del juzgado de Oviedo. Lo que se puede entender que el juzgado considera que efectivamente se le podía someter a tratamientos en contra de su voluntad. Como el hospital no ha hecho declaraciones es también difícil, ¿no? Decir, pues pasaba esto, pasó lo otro, la mujer dijo una cosa, bueno, es complicado y como el hospital no se ha manifestado, pues no podemos saber exactamente en lo que va a quedar esto. Sí que es verdad pues que la denuncia ha continuado adelante, pues parece que más adelante tendremos más conocimiento sobre esto. Pero es verdad, a mí me llama mucho la atención que, claro, el hospital dijo que había que hacer una actuación urgente e inmediata, porque si no podía pasar algo. Cuando la mujer llegó al hospital, se la dejó en la planta, en manejo expectante. Entonces, no se podía hacer ese manejo expectante dejando a la señora en su casa. Realmente era tan importante ingresarla, no dio a luz hasta 30 horas después. A mí todo esto me chirría un poco y me gustaría mucho saber con la historia clínica y con todos los datos qué fue lo que pasó exactamente, porque me llama poderosamente la atención que no hubiera un punto medio, ¿no? De dejar a la mujer que hiciera lo que le diera la gana, que tampoco lo estaba haciendo porque tenía información y tenía una matrona contratada al respecto, sabía lo que hacía. Y el otro extremo, que es mandar a la policía a buscar a la señora a su casa, no había un punto medio. No se pudo hablar con la mujer, no se pudo llegar a un consenso de pues en 24 horas vuelves a hacerte otro control o en 12 horas o vamos a estar en contacto con la matrona a la que has contratado, no sé, algo entre medias. No me cabe en la cabeza porque hubo que llegar a esta situación tan extrema y me llama mucho la atención. Me gustaría saber cuál es la justificación, ¿no?, del hospital, porque claro, pues luego hay mucha controversia sobre esto, han salido muchos artículos, alguno con el título de ¿cuándo pierde una mujer el derecho a decidir cómo parir? Y lo que dicen es que a la mujer se le estaba ofreciendo una inducción de parto. La inducción de parto no está exenta de riesgos, tiene riesgos. Entonces esa mujer lo que está haciendo es elegir entre una opción con riesgos y otra con riesgos, y decide cuáles son los que asume. Y la señora decidió asumir los riesgos del embarazo cronológicamente prolongado. Tan malo es que una mujer elija entre las dos opciones, aunque no sea lo más habitual, aunque no sea lo que se suele hacer. Pues bueno, ahí está un poco la pregunta de la polémica. Bueno, pues como conclusión decir que respetar la autonomía de nuestros pacientes no es sencillo en general, que el hecho de ser mujer y además embarazada supone una mayor dificultad a este respecto y que como profesionales pues tenemos que hacer un esfuerzo para tener esto en cuenta. Hemos visto que las actuaciones estrictas, poco flexibles, basadas en la costumbre más que en la evidencia científica, pueden hacer que muchas mujeres se muestren algo desconfiadas hacia nuestras actuaciones, lo que puede llevar incluso a que alguna pueda tomar decisiones poco seguras para ellas y sus bebés, y que la comunicación eficaz sería nuestra arma para solventar esta situación de desconfianza, la información asistencial adecuada y correcta. Bueno,
parece comprensible concluir que si damos voz a las mujeres que atendemos, podremos mejorar la atención que prestamos y que tenemos que tratar de conseguir ese equilibrio entre beneficencia y autonomía, ¿no? No poner la beneficencia por encima de la autonomía ni al revés, conseguir este equilibrio. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta, ¿se respeta a día de hoy la autonomía de las mujeres como pacientes en el momento del parto? Pues yo no tengo una respuesta clara. Después de todo lo que he dicho, no tengo una respuesta concreta. Me gustaría creer que es posible y que se puede conseguir y que estamos trabajando en ello y que poco a poco las mujeres van a ir asumiendo más responsabilidad en estos procesos y vamos a dejar que asuman esta responsabilidad de manera segura. Pues muchas gracias por su atención. No te levantes, Miriam, vamos a ver si a lo mejor...